presidente. Buenos días a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, el 16 de diciembre pasado, un grupo de 2.400 trabajadores de Petróleos Mexicanos agremiados en la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros presentaron una primera denuncia ante el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Ellos están haciendo esta comunicación al gobierno de Estados Unidos, en específico al Departamento del Trabajo, que dispuso esta línea roja para quejas de los trabajadores de los tres países, porque después de un año de intentar pues solucionar las demandas que tienen, no se les escuchó. Se hicieron algunas mesas de diálogo, incluso participó la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo, y al final la Secretaría del Trabajo canceló estas mesas y ya nadie los está escuchando. Ellos han denunciado que en agosto pasado se les aumentó 10 años la edad jubilatoria, por ejemplo, que hay jornadas laborales de algunos de los trabajadores, sobre todo en la refinería Cadereyta, donde se presentan los peores casos, pero también en plataformas y en otros lugares donde hay jornadas laborales de hasta 32 horas seguidas, cuando pues la ley del trabajo y todos los convenios internacionales que ha firmado México establecen 8 horas las jornadas laborales. Hay jornadas de 24 horas, etcétera. Los peores casos son 32 horas. Además, hay algunos ingenieros y técnicos que no han tenido vacaciones en 4 años, desde que empezó pues el actual sexenio, y muchos de estos problemas ellos dicen que se derivan de que hay 1.780 plazas que no se han ocupado, o sea, vacantes, plazas de confianza, y que esto hace que los pocos ingenieros que están pues tengan que cubrir esas plazas con estas jornadas laborales. Además, pues no se les reconoce como sindicato, no dejan que la UNTIP pues acompañe a quienes son investigados, como sí ocurre con el sindicato de trabajadores de la República Mexicana, de trabajadores petroleros de la República Mexicana, ¿no? Y tampoco tienen pues este contrato colectivo de trabajo con Petróleos Mexicanos. Entonces, derivado de que pues no se logró en todo este año tener pues estas soluciones a sus demandas, ellos ya presentaron esta primera comunicación ante el TEMEC y van a ir en enero con una denuncia pues mucho más ampliada a Estados Unidos. Entonces, preguntarle, presidente, si hay alguna manera de atender pues todas estas situaciones, que en caso de que se compruebe que hay injusticias como estas jornadas laborales o que no se les haya dado las vacaciones, y que se regrese pues al periodo anterior de la edad jubilatoria que se tenía de 55 años, ahora ya se fue hasta los 65 años, e incluso hay algunos trabajadores, según las denuncias que hemos obtenido en Contralínea, que ya tienen más de 65 años y no los jubilan precisamente por estas vacantes. Pues si se pudiera atender toda esta temática pues antes de que amplíen su denuncia ante Estados Unidos. Sí, yo creo que podrían ustedes explicarlo, ¿no? Bueno, efectivamente, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos recibimos un comunicado de los técnicos y profesionistas que pertenecen a la UNTIP. Por instrucciones del presidente, los 10 años que se habían otorgado en el 2015, se nos instruyó para que en el Consejo de Administración de Pemex se cambie, porque nada más es para los de confianza. Es una norma que se tiene que cambiar adentro del Consejo de Administración, no se necesita ningún cambio en la ley, el presidente ya dio esa instrucción. Por otra parte, en este momento el Instituto Mexicano del Petróleo está capacitando a 600 nuevos ingenieros que van a ocupar plazas dentro del Sistema Nacional de Refinación, porque sí tenemos un déficit de ingenieros de operación y de mantenimiento. A lo largo de más de 15 años no se preparó el cambio generacional. Por instrucciones del presidente se abrieron estos cursos donde ya el Instituto Mexicano del Petróleo está capacitando a ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos y ingenieros electricistas, que se van a sembrar, por así decirlo, en las 6 refinerías
y que parte de ellos también van a tripular la refinería de Dos Bocas. Este es un tema que ya se está atendiendo. Y sobre las demandas, pues sin duda Petróleos Mexicanos va a tener lo que atender. Sí, en el caso de las jornadas laborales fuera de o con mayor número de horas, decirle que no es cierto. En el caso de quienes trabajan en plataformas, pues he sabido que pasan 15 días, ese es su régimen de trabajo contractual, 15 días arriba, 15 días abajo, pero de ninguna manera excediéndose el número de horas. En el tema de vacaciones tampoco, por ley en Petróleos Mexicanos, todos los trabajadores reciben sus vacaciones, es un derecho de ley. No tenemos nosotros ninguna queja específica de alguien que se esté quejando de que no haber recibido vacaciones. Si existiera alguno, con muchísimo gusto lo atendemos, pero no obedece a la verdad el tema de sobrecargas de trabajo y de no pago de vacaciones. Entonces, ¿esto que están denunciando ante el TEMEC sería falso, estos dos puntos? En esta parte concreta de vacaciones y exceso de trabajo por sobreturnos, totalmente. ¿Y lo de las 1,780 plazas vacantes? No hay plazas, no faltan técnicos en Petróleos Mexicanos. Tan no faltan que se van relevando su número de horas y entran los relevos a cubrirlos. No tenemos ese problema. Presidente, y en otro tema, el 3 de diciembre… Es importante decirle a los trabajadores de Pemex, a los técnicos, que tenemos empeñada nuestra palabra de que no van a haber despidos, de que vamos a ir basificando a transitorios que se van a convertir en trabajadores de base con plazas. Vamos a cuidar de que las nuevas plazas se entreguen a transitorios de mayor antigüedad, porque antes había la mala costumbre de entregar las plazas a los recomendados. Eso se termina, va a ser de acuerdo, de conformidad con la antigüedad. Y también en una visita que hice a una de las refinerías me plantearon lo de la edad de jubilación, decirles que no se va a modificar la edad jubilatoria en Pemex. Incluso hasta les expliqué que cuando llegamos, los dirigentes que ya no están nos ofrecieron que si no les quitábamos prestaciones, léase privilegios a los dirigentes, podían ellos autorizar que se aumentara la edad de jubilación. Y les dijimos no, ya no puedo decirlo de otra forma, les dijimos no. Y ese fue el compromiso cuando se revisó el contrato colectivo. Y esto aplica para los trabajadores y aplica para los técnicos. Ese fue el compromiso que hicimos. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, como los apretaron mucho, los dirigentes pues no resistieron lo suficiente, ahí sí se modificó la edad de jubilación, es decir, se aumentó la edad de jubilación. Y cuando llegamos
me plantearon los trabajadores de que querían que se regresara al contrato colectivo anterior en lo que corresponde a la jubilación, y cumplimos, se regresó a como estaba anteriormente, es decir, no se aumentó la edad de jubilación. Con los trabajadores electricistas, con los trabajadores petroleros, con los técnicos electricistas, con los técnicos petroleros, es que estamos rescatando a estas dos empresas públicas. Por eso es muy buena la relación, por eso también estos resultados. Nada podríamos hacer sin los trabajadores, y ellos se dan cuenta de los cambios, de la diferencia. Imagínense si no se iban a dar cuenta de que en Pemex compraron estas plantas chatarras, si no se daban cuenta de cómo establecían o cobraban precios excesivos por cualquier contrato de mantenimiento en las plantas. Ahora la mayor parte de los trabajos de mantenimiento en las refinerías se están haciendo con los trabajadores de Pemex, de planta y transitorios. Hay bastante trabajo, se están utilizando los talleres de las refinerías y la gente está entregada, porque queremos todos rescatar a Pemex y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. De todas formas, vamos a ver lo que estás tú denunciando o planteando. Sobre todo porque ya se presentó ante Estados Unidos, ¿no? Es una denuncia que se hizo ya ante otro. Pero además es bueno que existe ese mecanismo. Esto tiene que ver con el tratado que incluyó ahora el que haya un trato justo a los trabajadores. Cuando todavía estábamos en campaña, el presidente Trump, que tenía una postura pues muy especial con relación a México al inicio, aunque después hubo un cambio importante, te agradecemos mucho. Bueno, al inicio habló de que había que aumentar los salarios de los trabajadores en México. Yo fui al norte en campaña y dije que en eso coincidía con el presidente Trump, cuando todavía no eran buenas las relaciones, como lo fueron después, y terminamos en muy buenos términos, y como son muy buenas las relaciones ahora con el presidente Biden y con todo el gobierno de Estados Unidos. Tan es así que ahora que se compró la refinería Deer Park, ellos autorizaron la compra, porque son procesos complejos. Interviene el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, desde luego la Secretaría de Energía, hacen pues una investigación profunda, y fue en la Casa Blanca donde se dio la instrucción de que se confiara en México, se confiara en nosotros, en el pueblo de México, y que querían mantener siempre una relación de amistad. Entonces,
qué bien que ahora existe esto de que un trabajador o un grupo de trabajadores, un sindicato, puede ir a presentar una denuncia a Estados Unidos. Y lo mismo nosotros, porque es de ida y vuelta, es recíproco. Si se están cometiendo abusos del lado estadounidense a los trabajadores, nosotros también podemos recurrir a tribunales internacionales en esta materia. Presidente, y el 3 de diciembre pasado hubo una reunión plenaria del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana de cara a las elecciones que ya vienen a finales de enero de 2022, y en ella los 36 líderes de las secciones sindicales pues decidieron ir y apoyar a Ricardo Aldana como su único candidato. Ricardo Aldana, bueno, presidente, usted debe de tener muchísima información al respecto, pues participó en lo que se conoció como el Pemex Gate. Él ha sido tesorero del sindicato petrolero desde hace muchísimos años y pues tuvo participación en este desfalco que se hizo en la campaña electoral de 2000 para beneficiar al priista Labastida Ochoa. Y ha participado pues en muchas cosas como tesorero del sindicato. Preguntarle, presidente, ¿qué no sería importante pues que estos líderes se hicieran a un lado ya en estas próximas elecciones, sobre todo entendiendo que pues es alguien muy cercano a Romero Deschamps, que además está siendo investigado porque la Unidad de Inteligencia Financiera denunció a ambos, tanto a Carlos Romero Deschamps como a Ricardo Aldana, por todas las, digamos, los manejos financieros que se hicieron con las cuotas de los sindicalizados, pero también con dinero de Petróleos Mexicanos. Tan solo decir que en el sexenio de Peña Nieto se le transfirieron alrededor de 20,000 millones de pesos de Pemex al sindicato por diferentes situaciones, algo que ya pues se corrigió en este gobierno, pero que finalmente utilizaron ese dinero para viajes, lujos, compra de autos lujosos, residencias, etcétera. Y la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando estaba Santiago Nieto, pues presentó estas denuncias. Y nada más como paréntesis, pues decir que Ricardo Aldana ya tiene 67 años, es decir, que se debió de haber jubilado hace 12 años y pues no lo ha hecho porque lo que representa el sindicato en términos financieros pues es muy importante para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje podría mandarle a los trabajadores petroleros de cara a las elecciones que vienen? Y sobre todo pues esto que ya prácticamente sería quien se quede en el sindicato, si es que así ocurre, que sea el candidato único, porque finalmente, como usted lo ha venido reiterando, pues quizá no es en esta primera ocasión que se pueda democratizar ese sindicato tan grande. Bueno, para la parte legal se acordó de que nos iba a informar Luisa María mañana, si te parece, que ella hable sobre el tema. Yo lo que le puedo decir a los trabajadores y a todos los ciudadanos, así de manera resumida, sintética, como consignas, como frases que dicen mucho, es primero que la libertad no se implora, se conquista. Segundo, que los caciques duran hasta que el pueblo quiere. Tercero, lo que decía Hidalgo y repetía mucho Juárez: el pueblo que quiere ser libre lo será.
se va a garantizar que las elecciones sean limpias y libres. Está en las manos de los trabajadores. Si quieren mantener el mismo sistema o el cambio, en manos de los trabajadores, porque se va a votar de manera libre y secreta. Y nada de excusas de que es que me amenazaron. Nada de que es que ya me llegó un volante en donde dicen que si no voto por fulano o por mengano o por perengano, que me atenga a las consecuencias. Porque todo eso hay. Amenazas, intimidaciones. Hay libertad. Libertad. Vamos a cuidar nosotros el proceso. Además, va a haber una aplicación, nadie se va a enterar. No es como los acuerdos que hacían antes los políticos corruptos en lo oscurito, que le decían a los líderes opositores: vamos a reunirnos, nadie se va a enterar. Y ellos mismos tomaban las fotos y apenas salía el líder opositor, empezaban a salir las fotos. No, aquí es cuidar. Y nosotros no podemos impedirle a nadie que participe. A mí me gustaría, si no son muchos, invitarlos aquí. Tres minutos a cada uno. A ver, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? A ver, ¿qué planteas? ¿En qué vas a ayudar a los trabajadores? ¿O vas a seguir tú igual? Con la corrupción y vendiendo plazas. ¿O realmente es un cambio? Si no son muchos, los invitaría yo. ¿Sí? Pero si son, es que quién sabe cuántos se vayan a inscribir. Si son unos 20, sí los invito. ¿Cuántos son? Ah, los invito. Pero en enero ya los invitamos a los 22, 3 minutos cada uno. Sí. Incluso para respetarlos y que se sientan bien, libres, nada más para que le hablen a los trabajadores, porque a veces no tienen foros, o a veces los que tienen dinero son los que pueden hacer publicidad, propaganda, hacer volantes, carteles, ¿cómo se le llama eso cuando hay una canción que no es tan buena? No. ¿Ah? Payola, exactamente. Payola.
es que algunas disqueras se ponen de acuerdo con las estaciones de radio y entonces eso le llaman payola, porque están poniendo y poniendo y poniendo y poniendo y poniendo y poniendo y poniendo la canción. O sea, son hasta hacerla popular. Entonces es un poco la payola de que en los programas de radio aparentemente no hay publicidad, pero sí hay la payola, ¿no? Entonces en enero, ¿cuándo es la elección? El 31 de enero. Que les dé tiempo, como el 15, que tengan 15 días, y que todos los trabajadores de Pemex ese día, lo vamos a anunciar, ¿sí?, que se presenten aquí cada uno. No va a haber preguntas para no ponerlos nerviosos ni cosas por el estilo. No es banquillo de los acusados, es que informen, que los conozcan, ¿sí?, hombres y mujeres. Yo soy trabajadora, ¿sí?, de la refinería de Cadereyta, llevo tantos años trabajando ahí, soy ingeniera petrolera, ¿sí?, pertenezco al sindicato, mis padres también, y he visto esto y esto y esto y esto, y pienso que las cosas deben de cambiar y que tienen que haber mejores condiciones laborales y mejores prestaciones. O otro que diga de todos los trabajadores de México, los trabajadores petroleros somos los que tenemos el mejor contrato colectivo y tenemos prestaciones, y yo lo que garantizo es que vamos a continuar con el mismo sistema que llevamos hasta ahora, que viene desde la expropiación petrolera, desde los primeros dirigentes sindicales, aunque en algunos momentos hubieron desviaciones, pero vamos a enderezar el rumbo. O otro que diga, no olvidemos cómo era el sindicato cuando Hernández Galicia, o que el otro dijera basta de que en Pemex nos maltraten, libre. Si yo gano, voy a emplazar a huelga Pemex. Libre, 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 pero ¿qué en favor de los trabajadores? Nada de que va a ser lo mismo, y que todos hagan el compromiso de que van a recorrer el país, las secciones, y que van a luchar para que el voto sea libre, sea secreto. Presidente, y también quedó pendiente el informe que iban a darnos sobre las 6 denuncias que presentó el área jurídica de Petróleos Mexicanos contra los 6 gerentes de las refinerías por presunto robo de combustibles, pues a ver qué ha pasado con esas denuncias. Y también el tema del trabajador Javier Martínez, quien fue contratado en febrero como líder de proyecto, trabajador de confianza, y que no le han pagado pues su sueldo hasta ahora, y quien trabaja de la
la mano con el subdirector de Petrolíferos, Rocha Vallejo, en la recuperación pues de las refinerías. Y también el asunto, aprovechando que está aquí el ingeniero Octavio Romero Oropesa, pues preguntar cómo va el tema de la reestructuración de las empresas privadas de petróleos mexicanos que se fueron constituyendo y que llegaron a 61 en el sexenio pasado, y que no solamente tienen que ver con el grupo PMI, sino con otras empresas que también Petróleos Mexicanos pues creó en paraísos fiscales y también en México, y que son empresas de papel. Pues conocer cómo va esa reestructura empresarial de Petróleos Mexicanos. Gracias, presidente. A ver, Octavio. En el caso de las empresas que se crearon en Petróleos Mexicanos, ya informamos en alguna ocasión aquí que hubo una disminución importante, hemos estado desapareciendo. Hay algunas que se complican mucho desaparecerlas porque poseen terrenos, poseen equipos, porque poseen acciones a su vez de otras empresas, pero hasta donde hemos podido hemos hecho una reducción importante y todavía nos quedan algunas. No es un proceso fácil porque es un tinglado administrativo y legal en donde confluye la tenencia de equipos, de inmuebles y de acciones fundamentalmente. Pero todavía nos quedan algunas que seguramente en los próximos año, próximos 2 años, concretaríamos ya su finiquito definitivo. ¿Tenías otra pregunta? A los gerentes de las refinerías, ¿qué ha pasado con No, aquí se ha entendido mal eso, y yo he escuchado en alguna ocasión denuncias en contra de personas en específico, y las denuncias salieron en contra de quien resulte responsable, porque cuando se hicieron algunas mediciones hubieron algunas inconsistencias. Eso está en un proceso de investigación, pero no hay una denuncia en contra de nadie en particular. Sí. Bueno, hay una serie de responsables dentro de las áreas en las refinerías que tienen que dar información con relación a determinadas cosas, pero no se refiere a personas en concreto. Normalmente así son estos procedimientos. Javier Martínez, que firmó su contrato en febrero y no le han pagado? Desconozco quién es el señor Javier Martínez. Y yo creo que ahorita le preguntaba yo a la secretaria de Energía y tampoco lo conoce, porque decías que trabaja con Rocha, el ingeniero Rocha, que es responsable de... Hay unos ingenieros de la Secretaría de Energía que están apoyando a Pemex en la rehabilitación. No sé si ese ingeniero esté en Secretaría de Energía y quiera que lo contraten en Pemex, eso no se puede. No, firmó en Pemex su contrato. Pero yo lo vemos porque no lo ubico. Okay. ¿Él es trabajador o es jubilado de Pemex? Es trabajador de confianza, firmó su contrato como trabajador de confianza, No es como jubilado líder de del Pemex. proyecto. No sabría decirle. Voy a averiguar el asunto y le informo al presidente. Gracias. Vamos a ti.